nombre es Adrián Fernández, soy coordinador del Grupo de Trabajo en Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Agradezco a la Sociedad Argentina de Cardiología y a los organizadores del curso bianual UVA-SAC por darme la oportunidad de participar nuevamente como disertante. Y yo me voy a referir a miocardiopatía hipertrófica. La charla la vamos a dividir en dos partes. La primera parte nos vamos a referir a qué es la miocardiopatía hipertrófica y cuáles son los principales diagnósticos diferenciales. Y también vamos a ver cuál es la utilidad de la genética en esta entidad. En la segunda parte nos vamos a referir a las alternativas terapéuticas, tanto a los tratamientos convencionales como al tratamiento de medicina, que son muy prometedores. Y también nos vamos a referir al gran desafío que tenemos los cardiólogos en esta entidad, que es identificar aquellos pacientes que se encuentran en riesgo de muerte súbita y que se pueden beneficiar con un cardiodefibrilador como prevención primaria. Se define como el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo y más raramente del ventrículo derecho, que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga anormales. Si se hace estudio genético, en un 40-60% de los casos se identifican mutaciones en genes que codifican proteínas del sarcómero. En un 25-30% de los casos no se puede identificar la causa. Y un 5-10% es provocado por enfermedades poco frecuentes, dentro de las cuales tenemos a la glucogenosis, a la enfermedad de Fabry, enfermedades, síndromes como Noonan, Leopard-Costello, amiloidosis, etc. El fenotipo final depende de la mutación causal primaria, de la interacción con otros genes y de estímulos medioambientales, y eso explica la gran variación de la localización de la hipertrofia aún dentro de miembros de una misma familia con idéntica variante genética. Así vemos, por ejemplo, en esta familia en la cual se identificó una mutación en troponina I, en la cual 3 familiares tenían diagnóstico de miocardiopatía restrictiva y en la misma familia 6 pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, en el eco vemos el agrandamiento vía auricular típico de la miocardiopatía restrictiva con el desarreglo miocítico característico de la miocardiopatía hipertrófica. Siempre entonces es muy importante tratar de hacer un árbol familiar de 2 o 3 generaciones, porque esto nos ayuda a entender un poco mejor el comportamiento de genética en esa familia, y cuando no disponemos de estudio genético, lo que le pasa a un familiar nos ayuda a entender mejor qué es lo que le está pasando a nuestro paciente en particular. ¿Qué pasa en la miocardiopatía no compactada? Al igual que la hipertrófica, no es una sola enfermedad, hay una gran heterogeneidad genética, hay mutaciones en genes que codifican proteínas sarcoméricas, mitocondriales, del citoesqueleto, de la línea Z, casos que son transmitidos de modo autosómico dominante, casos ligados al cromosoma X, etc. Y también hay una gran variación en la severidad, extensión anatómica y la presencia de realce tardío. En ocasiones puede haber fenotipos solapados, superpuestos o compartidos, como es el caso de esta paciente que tenemos en seguimiento, que cumple criterios de miocardiopatía hipertrófica y también de miocardiopatía en resonancia. Bueno, y luego, en esta familia se identificó una variante en beta-miosina. En este trabajo de Lorenzo Monserrat en relación a mutaciones en alfa-actina, vemos que el caso índice tenía 15 años en ese momento con diagnóstico de miocardiopatía no compactada. El padre tenía una miocardiopatía hipertrófica apical, se murió súbitamente a los 38 años. La prima del padre se trasplantó por una miocardiopatía hipertrófica a los 47 años. La mutación se encontró en 23 familiares, todos tenían aumento de espesor de la pared y trabeculaciones, 14 tenían diagnóstico de miocardiopatía no compactada y 3 defectos septales. Ahora vemos este trabajo de Diego García Giustiniani en relación a mutaciones en la región conversora de la beta-miosina,
El caso índice se trasplantó por una miocardiopatía no compactada a los 42 años. La hermana del paciente tenía un fenotipo superpuesto de miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía no compactada. La hija desarrolló una hipertrabeculación sin hipertrofia a los 9 años y expresó una miocardiopatía hipertrófica obstructiva a los 13 años de edad. Veamos este caso clínico. Una paciente de 62 años con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, con este electrocardiograma. Pero bueno, la paciente tenía un leiomioma metastizante benigno. Hicimos una resonancia y encontramos que la paciente tenía un miocardio heterogéneo nodular, o sea que teníamos la duda si realmente tenía una miocardiopatía hipertrófica o tenía una pseudohipertrofia por leiomiomas. Pero decir con certeza que la paciente, además de los leiomiomas, tenía una miocardiopatía hipertrófica. ¿Y cómo llegué al diagnóstico? Porque se le diagnosticó miocardiopatía hipertrófica no obstructiva en una hija de 24 años, entonces indirectamente, a través de la hija, confirmamos el diagnóstico en la madre. Luego en la familia se identificó una variante en beta-miosina. Esta es una frase célebre del profesor William McKenna. Si estás tratando una miocardiopatía hipertrófica, no estás tratando a un paciente, estás tratando a una familia. Veamos este electrocardiograma con criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Este paciente, además, esta mujer tenía cardiopatía, alteraciones esqueléticas, dismorfia espacial, baja talla, pectus excavatum, escoliosis. En realidad, esta paciente lo que tiene es un síndrome de Noonan. La incidencia es 1 en 1000 a 1 en 2500 nacidos vivos. Entonces, tienen una facies característica con hipertelorismo, picantus bilateral, puente nasal bajo, perfil medio facial plano, nariz corta, etc. Y esta paciente entonces se le identificó una variante patogénica asociada con síndrome de Noonan. Y como vemos, esta entidad se puede producir por mutaciones en genes que son completamente diferentes a los genes sarcoméricos, pero la expresión fenotípica puede ser similar. Veamos este otro caso clínico, un paciente con lentiginosis, electrocardiograma normal, ojo con hipertelorismo, estenosis pulmonar, anormalidades genitales, retraso y sordera. El paciente tiene un síndrome de Leopard, que es producido entonces por mutaciones en genes diferentes a los genes que codifican las proteínas del sarcómero y que se transmiten en forma autosómica dominante. Veamos este electrocardiograma. Este es un paciente que me llega a la consulta a los 44 años con este electrocardiograma que muestra bradicardia sinusal, un par corto, y en el ecocardiograma vemos asimétrica, como se vería en una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, con hipertrofia significativa a nivel de los músculos papilares. Pero este paciente tenía una serie de síntomas y signos extracardíacos. El paciente lo que tiene es una enfermedad de Fabry clásica de inicio temprano, tipo 1, que se produce por mutaciones en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa A, y eso determina el depósito anormal de glicoesfingolípidos en diferentes órganos. Por eso estos pacientes pueden manifestar fatigabilidad, córnea verticillata, que es algo bien característico que ven los oftalmólogos, hipoanhidrosis, no transpiran y por eso no tienen buena tolerancia al frío y calor, manifestaciones cardíacas, además de hipertrofia, pueden tener trastornos de conducción, alteración del endotelio, neuropatía periférica, se quejan de un dolor neuropático en las palmas de las manos y las plantas de los pies, sobre todo con exposición al frío. Situaciones de estrés o con el ejercicio, manifestaciones psicológicas, depresión, accidente cerebrovascular, trastornos auditivos, tinnitus, insuficiencia renal que puede llegar hasta diálisis, que es una de las complicaciones más graves de la edad, trastornos gastrointestinales, diarrea, náuseas, y angioqueratomas, que son unas manchas rojo-vinosas características que se localizan en la región umbilical, periumbilical, en los genitales, en los muslos. Y es una enfermedad entonces que tiene una herencia ligada al cromosoma X. ¿Por qué es
importante hacer diagnóstico de enfermedad porque existe una terapia de reemplazo enzimático que puede modificar completamente el pronóstico de estos pacientes. Ahora, dijimos que es ligada al X, pero las mujeres pueden estar también severamente afectadas dependiendo del tipo de variante genética que se identifique. Hasta ahora se identificaron más de 1000 variantes genéticas diferentes en el gen GLA y cada una tiene una evolución y un pronóstico diferente. Muchas veces las mujeres expresan la enfermedad más tardíamente que los hombres. Sin embargo, veamos este caso, esta paciente que me llega a los 49 años con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, con una hipertrofia céntrica y un máximo espesor de la pared a nivel anterocetal de 18 milímetros y con manifestaciones típicas de la enfermedad de Fabry clásica o tipo 1. La paciente se le identificó una variante tipo Frameshift que generaría una proteína, se corta muy precozmente la proteína y la mujer se encuentra severamente afectada. Tiene una fracción de eyección ventricular izquierda de 36% y por resonancia se ve entonces que tiene una hipertrofia que predomina a nivel medio ventricular con un espesor máximo de 15 milímetros y un realce tardío predominantemente intramiocárdico a nivel inferolateral basal, que suele ser la localización más frecuente de la fibrosis en el Fabry clásico tipo 1. Así es de características de Fabry de la mujer y tiene numerosos angioqueratomas a nivel del ombligo. Y vean que a pesar de ser mujer, tiene cero de actividad enzimática. Entonces, como dijimos, completar el estudio de la familia. Ya desde la evaluación inicial vino acompañada por la hija, que ya tenía angioqueratomas a nivel del ombligo, sumado a otras manifestaciones de la enfermedad de Fabry clásica o tipo 1. Y en esta familia, la que más se va a beneficiar con terapia de reemplazo enzimático es la hija, a la cual se le hizo el diagnóstico a los 16 años de edad. Sí, muchas veces cuando los cardiólogos llegamos al diagnóstico, los pacientes se encuentran ya en un estadio muy avanzado de la enfermedad, pero justamente uno de los principales aportes que podemos hacer los cardiólogos es por screening identificar familiares que se pueden beneficiar con terapia de reemplazo enzimático precozmente. Veamos este otro electrocardiograma, un paciente con agrandamiento biauricular, hipertrofia biventricular y una hipertrofia severa, predominio de los segmentos anterior y anteroceptal y de los segmentos medios y apicales. De 4 cámaras se ve que tiene un espesor de 38 milímetros a nivel inferoceptal medio ventricular. Hace tardío predominantemente subendocárdico e intramiocárdico que compromete el 8% de la masa ventricular izquierda. Este paciente tiene enfermedad de Fabry de inicio tardío no clásica o tipo 2 y se le identificó una variante que es la variante entonces N215S, que es la variante más frecuente en Occidente asociado a Fabry clásico. Y se llama no clásico porque los pacientes no suelen tener todas las manifestaciones extracardíacas clásicas de la enfermedad de Fabry. Y estos pacientes, la hipertrofia y la fibrosis se documentan en la tercera década de la vida, pero la mayoría de los pacientes no tienen entonces lesiones clínicamente relevantes en otros órganos o síntomas. Y si bien puede haber cierto grado de depósitos de glicoesfingolípidos, sobre todo GB3 a nivel renal, esto no conduce a una disfunción renal clínicamente relevante. Y vemos a la izquierda un paciente con una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, con un electro que muestra un aumento de los voltajes significativos, pero vemos a la derecha un paciente con Fabry por una variante N215S, que también tiene una hipertrofia significativa. ¿Cómo se puede explicar que tenga semejantes voltajes en el electrocardiograma si es una enfermedad infiltrativa? En realidad, estos pacientes tienen hipertrofia verdadera de los miocitos
por mecanismos que no están del todo bien definidos, y solamente 1 o 3% del miocardio tienen reemplazo por fibrosis. Entonces, vemos que la etiología es diferente, pero la expresión fenotípica es muy similar entre una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica y una miocardiopatía hipertrófica producida por un Fabry-Leighton-Head. Veamos este otro electrocardiograma, un paciente con agrandamiento biauricular, hipertrofia biventricular, y en este paciente vemos una hipertrofia predominantemente en los segmentos medios y apicales, con un máximo espesor de 28 milímetros. En ese momento, en el momento de la evaluación inicial, el paciente tenía 19 años de edad. Vemos resonancia, lo mismo, un máximo espesor de 28 milímetros en segmento medio inferocetal y un realce tardío anular difuso intermiocárdico más evidente a nivel medio ventricular y apical. A este paciente se le identificó una variante asociada con la enfermedad de Fabry, y que tiene un efecto fundador en la Argentina, y está descrito en este trabajo que las manifestaciones son predominantemente a nivel renal y se describe hipertrofia en varones, aunque sin la magnitud descrita en el paciente el caso clínico. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un paciente a los 19 años de edad tenga un espesor de 28 milímetros solamente por la enfermedad de Fabry? Este paciente se le estudió todo el panel completo para miocardiopatía hipertrófica mediante Next Generation Sequencing, y además se le identificó una variante en filamina C. Tenemos este trabajo muy bueno de un argentino que es Martín Ortiz, que demostró que los truncamientos en filamina C causan un fenotipo superpuesto de miocardiopatía dilatada y arritmogénica que a menudo pueden causar una muerte súbita prematura. Entonces, las variantes de tipo missense en filamina C se han asociado claramente con el desarrollo de miocardiopatía restrictiva, y se ha sugerido una posible asociación con miocardiopatía hipertrófica con menos frecuencia. Que la variante del caso clínico es esta, y la variante que se describe en este trabajo, que asocia mutaciones en filamina C con miocardiopatía hipertrófica, aparece reportada esta otra variante que tiene el mismo cambio y se encuentra solo a 3 residuos de distancia. Una hipótesis es que existan otras variantes en genes sarcoméricos que modulan la expresión de la hipertrofia en la enfermedad de Fabry. Esto es un poco agarrado de los pelos. Y es interesante porque en este paciente se encontró una tercera variante asociada a síndrome de Brugada. Todo esto es importante en el momento de las recomendaciones. Por tener enfermedad de Fabry, el paciente, indicación de terapia específica para Fabry. Por tener una variante en filamina C, bueno, nos quedamos más tranquilos porque a este paciente le hemos indicado un cardiodesfibrilador porque aplicando la fórmula de predicción de riesgo de la Sociedad Europea de Cardiología nos daba alto riesgo, porque además de ser joven tenía una hipertrofia significativa y se le identificó taquicardia ventricular no sostenida en el Holter. También tenía un bloqueo B2-1 con periodicidad de Venn que baja. Cuando hay trastorno de conducción, uno debe sospechar que puede haber una enfermedad infiltrativa por depósito. Y en este paciente no vamos a saber si realmente tiene síndrome de Brugada, porque el electrocardiograma de por sí es patológico, pero sí le vamos a recomendar evitar bloqueadores de sodio, tratamiento de los episodios febriles, etc. Y es importante ver si esta variante cosegrega en la familia y identificamos otros familiares que puedan haber heredado solamente la variante asociada a Brugada. Este es el electrotípico de la miocardiopatía hipertrófica apical con ondas T negativas profundas que simulan un síndrome coronario agudo. Los pacientes tienen elevación crónica de troponinas y muchas veces un paciente consulta por un dolor que puede ser de otro origen y termina en la sala de hemodinamia. Muchas veces con el ecocardiograma podemos ver bien la punta y en ese caso confirmar el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical por eco, pero en ocasiones la punta
no se puede visualizar bien con el ecocardiograma. Si tenemos dudas, el método ideal es la resonancia, porque es un método con el cual podemos ver bien todos los segmentos apicales. Desde este trabajo clásico de Michael Arad vemos que cuando uno hace estudios genéticos en miocardiopatía hipertrófica apical, puede encontrar mutaciones en alfactina, en cadena liviana, beta-miosina, troponina I, mutaciones mitocondriales que se asocian con miocardiopatía hipertrófica apical. Y veamos este caso. Este es un paciente de Mendoza que me llegó con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical, con el electrotípico de la hipertrófica apical. Y por eco se ve hipertrofia severa, predominan los segmentos medios y apicales. Y por resonancia podemos visualizar bien también la hipertrofia apical. Y un realce tardío en las uniones anterior e inferior de ambos ventrículos, típico de las variantes sarcoméricas. A este paciente le identificamos la misma variante en el gen GLA que el paciente del caso clínico anterior, y además le encontró una segunda variante en FHOD3. Esta variante fue descrita por un argentino que formaba parte de nuestro grupo de trabajo, que está trabajando ahora en yoga, y además se le encontró otra variante de significado incierto en filamina C. Lo mismo que en el caso clínico anterior, tal vez estas otras dos variantes explican por qué una enfermedad de Fabry se expresó como una miocardiopatía hipertrófica apical, o tal vez estas otras dos variantes actúen modulando la expresión de la hipertrofia en la enfermedad. Vemos este otro caso. Esta es una mujer que me llega a los 71 años con este electro, con también las ondas T negativas profundas típicas de la hipertrófica apical. Por eco vemos que tiene una hipertrofia que es de los segmentos medios y apicales, un espesor máximo de la pared de 22 milímetros, sin gradiente obstructivo, y se le encontró una variante asociada a enfermedad de Fabry clásica o tipo 1. Por resonancia vemos que tiene una fibrosis de limitada extensión. Pero lo que es interesante que a esta paciente se le hizo el panel completo para hipertrófica y no se le encontró otra variante genética asociada a miocardiopatía hipertrófica. Hicimos 2 del ISO-GL3, lo que demuestra que es una variante claramente patogénica. Ahora, ¿qué se decía clásicamente en el Fabry? Que tienen intervalo PR corto, ausencia de criterios de hipertrofia y sin trastorno de la repolarización, y que la hipertrofia en el eco suele ser concéntrica. Sin embargo, vemos que hay algunos Fabry que se pueden expresar como una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, otros pueden expresarse como una miocardiopatía hipertrófica septal apical, con obstrucción medioventricular. En ocasiones se puede expresar como una miocardiopatía hipertrófica concéntrica, o pueden tener una hipertrofia severa con hipertravasculación. Este es un paciente de sexo masculino al cual le identificamos una variante en FHL1, que es una enfermedad que es ligada al cromosoma X. Lo que es interesante es que en el momento que le hice el diagnóstico, al paciente vino acompañado por su esposa, que estaba embarazada a término. Le pregunté si sabía cuál era el sexo del niño, y era, bueno, justamente era un varón. Y como es ligado al X, sabemos que los hombres sí o sí le transmiten la X enferma a las hijas, pero un hombre no le puede transmitir la enfermedad de Fabry a un hijo varón. Entonces, vean qué importante, por ejemplo, también en este caso la genética en el momento del asesoramiento familiar, porque ya sabiendo qué tipo de variante genética tenía el paciente, sabía que su hijo va a nacer sin la mutación genética.
Cuando un paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y síndrome de preexcitación, una de las cosas que debemos sospechar es que el paciente puede tener una glucogenosis. Las glucogenosis se producen por mutaciones en los genes que participan en la glucogenólisis. Y frecuentes son LAN2 y proteína quinasa activada por AMP cíclico, que se abrevia como PRKG2. Entonces vemos que hay un depósito anormal de glucógeno en los lisosomas y en el intersticio, y no tienen el desarreglo miocítico característico de la miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, y lo que vemos entonces es que hay mucha vacuolización. Acá hay un paciente que se le diagnosticó esta variante en el año 2015, y vean cómo incrementó significativamente los espesores en el 2021. Tenía en el 2015 un espesor máximo de 18 milímetros y en el 2021 36 milímetros. Algo que preguntan siempre a los pacientes es si van a incrementarse con el tiempo los espesores de la pared. Eso es frecuente verlo en la adolescencia, que es la etapa de más rápido crecimiento de todo en el organismo, pero con el tiempo los espesores no solo no aumentan, sino que tienden a disminuir por reemplazo por fibrosis y porque cambia la geometría del corazón, porque el corazón se remodela. Pero si ustedes ven que hay un incremento significativo de los espesores a lo largo del tiempo y tenemos un patrón de preexcitación en el electrocardiograma, debemos sospechar que el paciente puede tener, por ejemplo, una glucogenosis. Si bien tienen un patrón de preexcitación, cuando uno hace estudio electrofisiológico, como pasó en el caso de este paciente, no se suele encontrar el haz accesorio. En realidad, están alteradas las propiedades electrofisiológicas de las fibras y conducen más rápido, pero no suele encontrarse el haz accesorio. Y acá vemos entonces por el ecocardiograma, llegó a un espesor máximo de 36 milímetros a nivel anteroseptal medial, y lo mismo se ve muy bien por resonancia. Desafortunadamente, hasta el momento no existe una terapia de reemplazo enzimático específica para estos pacientes. Este es el trabajo más grande que existe con variantes en PRKG2, en el cual participamos como coautores. Y lo que se ve es que el síndrome PRKG2 es una miocardiopatía progresiva caracterizada por altas tasas de fibrilación auricular, trastorno de conducción, insuficiencia cardíaca avanzada y arritmias potencialmente mortales. La preexcitación y la hipertrofia severa no están presentes de manera uniforme y se debe considerar el diagnóstico en pacientes con hipertrofia que desarrollan FA o requieren marcapasos permanentes a una edad temprana. En este caso, un paciente que en el 2005 me llegó con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, con un septum 27 milímetros, con un gradiente obstructivo, movimiento anterior sistólico, la válvula anterior mitral. Pero si vemos el electrocardiograma, lo que llama la atención es que no cumple criterios de miocardiopatía, de hipertrofia ventricular izquierda. Y vemos que tiene un patrón de pseudoinfarto. Este es el electrotípico de una amiloidosis, y luego se confirmó con biopsia endomiocárdica con tinción con rojo Congo. Entonces, cuando hay una disociación entre el electro, la clínica y las imágenes por eco, es una de las cosas que debemos sospechar. La amiloidosis, bueno, se produce como consecuencia del acúmulo extracelular de fibras que proceden de proteínas con una estructura inestable que se pliegan, agregan y terminan depositándose. Entonces, cuando uno hace el ecocardiograma, el aspecto puede ser similar a una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión arterial, insuficiencia renal, amiloidosis, mucopolisacaridosis, oxalosis o ataxia de Friedreich. Es muy importante buscar entonces síntomas y signos extracardíacos que nos pueden orientar a enfermedades de Fabry clásica tipo 1, amiloidosis, enfermedades neuromusculares, etc. El patrón por resonancia ayuda al diagnóstico diferencial. Si es medial, nos orienta a Fabry miocarditis sarcoidosis. Si es medial lineal, miocarditis sarcoidosis, miocardiopatía dilatada. Subepicárdico orienta a Fabry miocarditis sarcoidosis. Fino intersticial, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Si es parchada, miocardiopatía sarcomérica, hipertensión pulmonar
esclerosis múltiple, y si es un endocárdico difuso nos orienta a fibrosis endomiocárdica y amiloidosis, sobre todo amiloidosis AL. La biopsia endomiocárdica no está indicada de rutina, es una indicación clase 2B con nivel de evidencia C cuando uno sospecha una enfermedad infiltrativa por depósito, y nos ayuda a diferenciar el desarreglo miocítico característico de las variantes sarcoméricas de otras enfermedades como hemocromatosis. Y el estudio genético del método tradicional Sanger ahora se tiende a hacer Next Generation Sequencing, que es como pescar con una red, pero es muy importante quién hace la interpretación de los resultados, porque sabemos que en una red puede venir de todo. Actualmente se han descrito más de 120 genes diferentes que producen miocardiopatía hipertrófica, y dentro del panel clásico habitualmente se estudian las variantes sarcoméricas, las asociadas con glucogenosis, con enfermedades neuromusculares, con enfermedades Fabry, asociadas a rasopatías como Noonan, Costello o Leopard, y la que es asociada a amiloidosis hereditaria. Entonces, nunca, tuvo tanta vigencia esta frase célebre: no hay enfermedades sino enfermos. Es muy importante conocer la etiología, porque, volvemos a repetir, la miocardiopatía hipertrófica no es una sola enfermedad, son distintas enfermedades con evolución y pronóstico diferente. Muchas gracias, terminamos acá la primera parte y nos vemos en la segunda parte.